Hace muy poquitos días nos enteramos de la noticia, bueno, no tan poquitos, dentro de muy pocos sí, el próximo viernes el padre Jorge Oestergel va a presentar un nuevo libro, un libro hermoso que ya lo tengo acá, miren, antes de presentarlo a él les voy a presentar el libro, a ver si se ve porque las letras son blancas. ¿Se llega a ver? Ahí está, gracias chicos. Presentación del libro Quimio y Fe. El milagro es la confianza. ¿Es posible encontrar a Dios, me pregunto yo, en el dolor, en la incertidumbre de la enfermedad? Quiero preguntárselo a él, al padre Jorge Oestergel, que está con nosotros. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Hola, Gaby, ¿Cómo tanto estás? tiempo. La Muy bien, verdad, una es, gran alegría. Es hermoso encontrarnos. Bueno, para los que miran Poliedro hay que decirles que con el padre Jorge compartimos muchos años de el programa semanario Orbe 21, un programa lindo que hicimos un montón de entrevistas, padre, cubrimos un montón de noticias, caminamos un montón el camino de la iglesia también con semanario. Muchísimo, compartimos una cantidad de acontecimientos importantísimos, seguimos el papado de Francisco casi paso Exacto. a paso, muy Exacto, lindo. exacto. Bueno, y también tengo que decir, Y le hicimos también una nota al nuevo Papa, como me eso mandaste la también, vez. eso también le hicimos una nota en ese momento el Monseñor Prevost, el obispo de Chiclayo, estábamos ahí los dos juntitos, después lo vamos a ver en la mesa de semanario entrevistándolo. Y también tengo que decir, hablando de Francisco, que compartimos tantas transmisiones, padre, agradecerte eso, tantas transmisiones en las madrugadas, compartiendo las misas de Francisco, los viajes, las Pascuas, ¿no? Y todas las Navidades, esos momentos lindos. Así que agradecerte en primer término por todo eso. A las 4 de la mañana iba yo allá a Exacto. acompañarte. Exactamente, por eso te lo digo. Muchas gracias por eso. Bueno, pero vayamos a lo importante. Vayamos al libro Quimio y Fe, el milagro de la confianza que publica Editorial Claretiana, que se presenta este próximo viernes. ¿Por qué escribir este libro? Bueno, yo estoy siempre escribiendo y cuando me Sí, enfermé y estaba mal, seguí escribiendo como pude, a veces más, a veces menos. Me costaba mucho escribir a mano, empecé a escribir mucho en el teléfono cuando estaba internado. Pero la verdad es que no pensé que iba a salir un libro, no tenía no me había propuesto nada en especial. Fui juntando todo después cuando estuve mejor y fue tomando forma. Pero hasta que no me encontré con el médico que después hizo el prólogo y se lo di porque él me mostró interés en el tema, y hasta que él no me alentó mucho a publicarlo, la verdad es que no tenía muy claro si lo iba a publicar o no. Pero bueno, fue saliendo y acá estamos. Ya lo presentamos el el viernes que viene. viernes, sí. Estoy muy contento porque estoy recibiendo una cantidad de mensajes y de cosas muy lindas a partir de la publicación del libro. Bueno, qué lindo. Y hay que decir que el quien te alentó a publicarlo y que mostró todo el interés por la obra, el que te prologa el libro, es el doctor Ernesto Gildesa, que para nosotros también es un amigo de la casa. Así que es como estar hablando en una reunión de amigos y de los amigos. Y Estamos en esa familia, es estamos en familia. exactamente, exactamente. Bueno, el libro es precioso y habla ¿de qué habla? Porque habla de tantas cosas. Yo me anoté algunas cosas que quiero comentarte o que comentemos juntos, pero si vos tuvieras que decir, el libro habla de la enfermedad, pero habla de mucho más que de una persona enferma y de las vivencias de una persona enferma. Yo creo que habla de lo que dice el título, de la fe y de la quimio, y que y las dos cosas van juntas, no es por un lado la fe y por otro lado la quimio. Eh, es una expresión de fe en Dios nuestro Señor,
que me acompañó en todo momento, y también una expresión de fe en la quimio, Claro, en la ciencia, en los médicos, en toda la... Cuando uno, cuando el Papa se enferma, además de rezar, va a la clínica Gemelli y lo claro, atienden. La exacto, fe cristiana no es una cosa o la otra. claro. Eh, Acompañamos toda la maravilla que es la ciencia con nuestra fe. Hay que decir, y lo aclaro también, me estaba pensando, decir, por ahí mucha gente no lo sabe, vos atravesaste dos momentos dificilísimos. Uno, que fue antes de la pandemia. Yo todo, viste, últimamente todo lo dividimos con la pandemia, pero uno fue Mm. previo y otro fue prácticamente en pandemia. ¿Querés contarnos, pero mínimamente, esos dos momentos en los que te enfermaste y tuviste que recibir la quimioterapia, los rayos? Bueno, empezó la cosa, perdón, Fue en el con un 18. linfoma, un cáncer, y estuve prácticamente un año Sí, haciendo quimioterapia. Después, y eso coincidió con la pandemia, apareció el problema en la próstata y bueno, me operaron y estuve internado también durante la pandemia con ese tema. Y después siguió todo el tratamiento de rayos, que tiene lo suyo también. Así que pasaron unas cuantas cosas. Y en medio de todo eso, bueno, uno crece, cambia y confía en Dios. cambió tu... A mí me impresionó mucho en el libro esta cuestión de el momento en el que vos hablas de la oración, ¿no? Cómo cambia la oración de las personas o cómo cambia la oración de quien de pronto reza como exigiéndole a Dios o hablando con un Dios todopoderoso y diciéndole solucioname todos los problemas, hasta una oración despojada. Eso me interesa muchísimo que nos lo cuentes, porque por ahí muchos seguimos rezándole a un Dios, resolveme los problemas, y no sé si nos sirve tanto esa forma de rezarle a Dios. Lo que pasa es que hay momentos en que uno no es que se resigna, sino que acepta que las cosas son como son. Claro. Y entonces uno se pone en las manos de Dios. La verdad es que no sabe qué va a pasar. Y más que pedirle a Dios que me cure y que esto se acabe, lo que aprendí a pedirle es que sea lo que Él quiera y que yo sea capaz de vivirlo. Y entonces la esperanza deja de ser la oración deja de ser una manera de pedirle a Dios que pase lo que yo quiero, Claro, y es una aceptación de que, bueno, que yo pueda vivir lo que haya que vivir. Y claro. entonces, no es, a mucha gente me dice, bueno, te resignas. No, no es resignarme, es querer hacer lo que Dios me pone en el camino. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, no nos estamos resignando, estamos diciendo que queremos que se haga su voluntad. Y a veces, ante la situación esa tan complicada, bueno, uno tiene que decir, bueno, si tu voluntad es esa, vamos, y ayúdame a vivirla. Eso sí. Claro. Linda también esa eh, juego, no es un juego de palabras, sino un juego de ideas en las que vos decís, es preferible, lo importante es no saber cómo llamamos a Dios, con qué nombre, sino saber a qué nos está llamando Dios, a qué te llama a vos, te ha llamado Dios o sentiste llamar a Dios en este momento. Sí, hoy en día se discute mucho y mucha gente, en lugar de decir Dios, dice la energía, la fuerza, algo, lo que fuera. Eh, que cada uno le ponga el nombre que quiera. El tema es a qué te sentís vos llamado por Dios. Claro. No qué nombre le pones vos a Dios, sino qué vos sentís que Dios te está llamando. En el momento de la enfermedad y sobre todo en los momentos más complicados, a lo que uno se siente llamado es a confiar. El subtítulo del libro es El milagro es la Eso te iba a confianza. decir. No es que con la confianza yo voy a lograr que Dios haga lo que yo quiero, porque a veces parece como que si yo confío mucho y con mucha fuerza, entonces Dios me va a hacer caso. No, no es eso. Claro. No es que la confianza es un peaje que hay que pagar para que Dios te atienda. La confianza es el milagro, es la confianza. Cuando Claro. uno
se encuentra confiando en medio de situaciones Bravas. muy complicadas. Cuando te encontrás confiando y en paz, decís, esto es un milagro. El Claro. milagro es la confianza, encontrarte Exactamente. confianza. Exactamente. Vos, si tuvieras que decir, este libro le va a servir a alguien, ¿por qué pensás que le podría servir a alguien leer este libro? Me está pasando una cosa muy curiosa y es que recibo muchos mensajes y me estoy dando cuenta que le sirve más a gente menos católica, entre comillas, y menos frecuentadora de iglesias que a la gente más cercana. Es muy curioso. Eh, Me doy cuenta que le sirve a mucha gente que no está enferma, pero que está Mm, pasando cualquier otra dificultad. Todos pasamos todo tipo de dificultades, exacto. pero sobre todo me doy cuenta que le resulta, le llama la atención que un cura diga las cosas que yo digo en ese libro y que haya vivido como yo viví la enfermedad y que lo comparta como lo comparto. Y entonces les abre la posibilidad, incluso a personas que habitualmente no pisan una iglesia, entonces no es cuestión de ponerme a rezar el rosario cuando me siento mal. A lo mejor mi confianza en Dios se expresa de otra manera. Claro. Entonces, como que está abriendo puertas a otra manera de pasar dificultades, no solamente enfermedad. No, y además poner en palabras que la fe de uno también puede tambalear o puede cambiar o puede que la incertidumbre puede aparecer en nuestra vida, sobre todo en la vida de un sacerdote, es decir, ¿cómo está mi fe? ¿Creo o no creo? En momentos dificilísimos también es impactante, ¿no? Hay muchos pasajes del libro que son impactantes. Ese encuentro entre el policía y el mendigo y en esa vuelta que diste alrededor de tu parroquia, de tu casa, cuando estabas recuperándote, ¿no? ¿Dónde encontrar a Jesús? Sería el resumen de eso. Es muy impactante también. Mira, San Agustín Bueno, y habla ahora de viene la... San Agustín, nos viene al pelo también, porque tenemos un Papa Agustino. San Agustín habla de su corazón inquieto muchas veces y dice que su corazón está inquieto y que solamente va a descansar cuando esté con Dios. A veces pensamos que un corazón inquieto es un corazón al que le falta fe. Ujú. Y la inquietud también es un don de Dios. No solamente la fe es un don de Dios. La inquietud del corazón es un don de Dios. Si no tuviéramos un corazón inquieto, la fe nos convertiría en gente intolerante, Claro. en gente que impone a los demás lo que cree. Si tenemos fe y además tenemos todas las inquietudes que tenemos en nuestro corazón y cuidamos las dos cosas, la fe y la inquietud, entonces aprendemos que la fe es un regalo grande Mm, como una casa y que es algo que se propone, que no se puede imponer, que como Jesús hace, está todo el tiempo proponiendo esa manera de hablar de la fe como una obligación y como algo que tenemos que tener, y de la inquietud casi como un pecado, es una estupidez. claro. La inquietud forma parte de la vida de uno como cristiano, formó parte de la vida de Jesús. Cuando se dice que Jesús antes de la pasión eh, se pone a rezar en Getsemaní y que transpira sangre del susto que tiene, eso si no es inquietud, ¿qué es? ¿Qué es? Que Jesús tenía poca fe. No, el ser humano es las dos cosas y el milagro es la confianza. El milagro es que mientras se tiene toda la inquietud que se tiene, uno sigue confiando. Exactamente. Te saco un segundo del libro. ¿Te parece, Jorge, que vayamos a ver esa entrevista que le hicimos al Papa León XIV? No, no ahora como Papa, sino cuando era el obispo de Chiclayo. Lo compartimos y después bueno, cerramos la nota, ¿te parece? Dale, me parece Dale. buenísimo. Nos vemos un poco más jóvenes, pero no tanto.
no hace tanto tiempo. Nos vemos, dale. Formamos parte de Poliedro, iluminamos cada sendero. Estamos ya en conexión con Monseñor Robert Prevost. Él es el obispo de Chiclayo, en Perú. Así que bienvenido, padre. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un gusto acompañarles por unos breves momentos, justamente para hablar de este hermoso milagro que se realizó acá en nuestra tierra de la diócesis de Chiclayo, en el pueblo de Eten. Mucho gusto. Sí, padre. Queríamos saber cómo es la celebración de la fiesta del Corpus allí en su pueblo, Monseñor. Muy bien. Bueno, aquí en realidad hay varias celebraciones que se celebran a nivel de Eten, del pueblo, la parroquia, como también en la diócesis. En la diócesis de Chiclayo, como en muchas ciudades del Perú y del mundo, la celebración del Corpus es muy grande. A veces hemos podido utilizar el estadio de la ciudad, llenándolo con pues 20, 30, 40 mil fieles con una gran procesión. En estos últimos años, en primer lugar por la pandemia y luego por dificultades que hay en la infraestructura, hemos cambiado un poco esta celebración, pero la participación de los fieles es una cosa muy hermosa, multitudinaria, y este año también en el Parque Central de la ciudad tendremos esta celebración. Pero en Ciudad Eten, que es un pueblo de unos 10.000 habitantes que está a unos 20 kilómetros al sur de Chiclayo, hay la existencia de un milagro eucarístico, es único en el Perú, que pues se dio en el año 1649 y donde se celebran también los aniversarios de las apariciones, que eran dos: aparición del Divino Niño del Milagro, como lo llama el pueblo, del Niño Jesús, en la hostia consagrada. La primera aparición fue en las primeras vísperas, digamos, de la fiesta de Corpus Christi, un día 2 de junio, y la segunda aparición fue en la fiesta de la patrona de la parroquia de Ciudad Eten, Santa María Magdalena. Entonces estamos hablando del 22 de julio. Y en el pueblo de Eten se realizan también grandes celebraciones alrededor de estos dos aniversarios, estas dos fiestas de la aparición del Divino Niño en la hostia consagrada. Entonces, en realidad tenemos una serie de celebraciones de Corpus Christi y del milagro eucarístico durante los meses de junio y julio. Y en la semana que acabamos de concluir, pues llevaban el niño, por ejemplo, a algunos hospitales de la ciudad, también visitando a los enfermos y manifestando también ese amor divino, esa presencia del Señor en aquellos lugares donde el personal de salud vive, expresa esa misericordia divina. Ellos son, especialmente como hemos visto en los últimos 2 años, de verdad, una presencia de Cristo misericordioso en la vida de los enfermos. Y de hecho, el Hospital Las Mercedes, el Hospital Almanzor, dos de las instituciones sanitarias aquí en la ciudad, el personal, los pacientes estaban muy emocionados por recibir esta hermosa imagen del Divino Niño del Milagro y esta presencia de Cristo en Eucaristía, especialmente en un momento muy delicado. Los enfermos tienen una necesidad y a la vez una apertura a recibir la bendición del Señor a través de este tipo de manifestación. Muchas gracias, Monseñor, por conversar con nosotros, por presentarnos la realidad de la celebración de Ciudad Eten y de parte del pueblo peruano en este tiempo de Corpus Christi. Así que muchas gracias por la conexión y estamos en contacto. Muy bien, pues gracias a ustedes, muchas bendiciones. Formamos parte de
Poliedro, iluminamos cada sendero. Y le pedimos, Jorge, ¿te parece que le pidamos otra entrevista ahora? Ya que hablamos, ¿no? Linda charla, hablaba también casualmente de los enfermos en la última parte, ¿no? De la nota. Bueno, providencialmente también tenía que ver con, todo tiene que ver con todo, pero bueno, podíamos pedirle, ¿no? Ya que... Y ahora cuando venga a Argentina, que espero que claro. venga, que lo recibiremos. Le pedimos tal cual. Bueno, Jorge, quiero recordar, invitar a todos a participar de la presentación del libro, a buscar el libro en las librerías, es de Editorial Claretiana, se llama Quimio y Fe, y lo presentamos este viernes, ¿no es cierto? Si es, lo presentamos este viernes, vos vas a ser la que nos ordena un poco, vas a ser la que Exacto. coordina la reunión. Y bueno, voy a estar yo, va a estar el doctor Ernesto Gildesa y Eloísa Ortiz de Vega, que es una teóloga que nos va a acompañar para ayudarnos a reflexionar también sobre estas cosas. Va a ser un hermoso encuentro este próximo viernes a partir de las 6 de la tarde en la Fundación Pablo Casará, que está ahí en Avenida de Mayo y Lima, ahí nomás cruzando o sin cruzar, depende de dónde vengas, la 9 de julio. Avenida de Mayo Exacto. 1194, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Los que quieran, por supuesto, pueden participar. La verdad es que va a ser un lindo momento para encontrarse y el libro ya está en todas las librerías, ¿no, padre? Sí, sí, el libro ya está y recibo mensajes a cada rato, se nota que hay Bueno, gente que lo compra. bueno, y nosotros mañana, mira, muy gentilmente Editorial Claretiana me envió 2 copias. Una me la quedo, por supuesto, y la otra la vamos a compartir, la vamos a regalar a quienes nos escriban al programa. Así que para allá se va a ir Bueno, otro libro bueno. también para que ayude, acompañe al que lo necesite. Y es cierto, el libro, como vos decías, le sirve a las personas que están atravesando un momento de enfermedad, puede servir claramente, pero no necesariamente. Es un libro lindo, si yo tuviera que definirlo, un libro es un diario, yo lo calificaría como un diario de quien está en la búsqueda de Dios y del milagro de la confianza. Así que bueno, te agradezco porque es un hermoso libro. Gracias por escribirlo. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande a todos en el canal. Dale, nos vemos. Un beso grande.